días, jóvenes, espero que se encuentren bien. El día de hoy les voy a explicar este tema que tienen para la presente semana, que trata de lo que es la función exponencial y la función logarítmica. ¿Sí? Para ello he ubicado esto de aquí, este contenido científico, y vamos a ir revisando qué nos dice. Una función exponencial es aquella en que la variable independiente x aparece en el exponente y tiene base una constante a, su expresión es. Miren, entonces aquí tenemos la expresión que nos indica una función exponencial. ¿Dónde tiene que aparecer la variable? La variable tiene que aparecer en el exponente. ¿Sí? Miren, aquí aparece x y la base dice que es una constante. Y esa base a dice que tiene que ser un número real positivo mayor que 0 y diferente que 1. ¿Sí? Esa condición también tiene que cumplir la base, que tiene que ser mayor que 0, significa que no puede ser un número negativo, ¿sí? Y tampoco nos dice que puede ser el 1, tiene que ser un número mayor que el 1, puede ser el 2, el 3, el 3.5 y así. Todo número mayor que 0 y que no pueda ser el 1, ¿sí? También no puede ser negativo. Aquí tenemos, miren, la gráfica de una función exponencial. Miren. Nos dice cuando a, miren, cuando la base a es mayor que 0 y menor que 1, entonces la función exponencial es una función decreciente. Y cuando a es mayor que 1 es una función creciente. Miren, en este caso, esta gráfica que tenemos aquí corresponde a una función donde a es mayor que 1. ¿Sí? Cuando sucede lo contrario, cuando a es mayor que 0 y menor que 1, o sea, puede ser un número decimal comprendido en ese intervalo, mayor que 0 y menor que 1. Por ejemplo, a puede ser 0.5. 0.5 o 0.5 expresado en fracción, un medio, ¿cierto? Cuando a es ese valor, 0.5 o un medio, su gráfica ya no va a ser como esta, sino va a ser, en cambio va a ser decreciente, va a ser de esta manera, algo así. Viene de izquierda a derecha y disminuyendo. ¿Sí? Ya. La función exponencial puede considerarse como la inversa de la función logarítmica. Miren, una es inversa de la otra. Aquí tenemos la función exponencial y aquí la función logarítmica. Por eso es que vamos a estudiar las dos porque se relacionan. Una es inversa de la otra y trazando un eje de simetría que corta el plano, el primer cuadrante y el tercer cuadrante en dos partes iguales, miren, las dos funciones es como que aquí hiciera un espejo aquí, que se grafiquen las dos, ¿sí? Una es inversa de la otra. Las características de la función exponencial, tenemos que el dominio va a ser todos los números reales. El recorrido, en cambio, solo los reales positivos, solo los reales positivos. Los reales positivos solo son el 0 y los números positivos, los negativos no. Ya también dice, todas las funciones exponenciales son continuas, como se pueden apreciar en las gráficas, son continuas, se las puede trazar sin necesidad de alzar el lápiz del papel, ¿no es cierto? Todas también son cóncavas, ¿sí? Es una característica. Aquí esto es lo que les expliqué anteriormente, miren. Esta de aquí, la que está de rojo, es cuando a es mayor que 1. La que está de color verde es cuando a es mayor que 0 y menor que 1. O sea, un número que sea comprendido en ese intervalo, mayor que 0, pero que sea menor que 1 también. ¿Sí? La función ahí es decreciente, acá la función es creciente. Miren, las funciones exponenciales siempre van a pasar por este punto, siempre. Miren, aquí nos dice la imagen de 0. ¿Cuál es la imagen de 0? Dice 1. Siempre es 1. Y la imagen de 1 siempre es 0, viceversa. Es lo mismo. Ya miren aquí la imagen de 0. Ya. La imagen de 0 es 1.
Ya, aquí nos está diciendo prácticamente lo mismo, ¿sí? Aquí la imagen de, cuando tenemos la imagen de 1 también, miren, siempre va a ser A. Bueno, eso también nos dice, por ejemplo, cuando tenemos 2 elevado a la 1, ¿cuánto nos va a dar? El mismo valor, ¿no es cierto? 2. ¿Sí? Muy bien, eso sería lo que corresponde a la función exponencial. A partir de ello les voy a explicar ahora un ejercicio que tienen de tarea. Mira, aquí nos dice, si la función f real definida como r en los reales positivos, y aquí nos da la función f de x igual a 3 elevado a la x. Completa la tabla de valores que se indica. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Simplemente completar estos valores. ¿Cómo se completan estos valores? Pues simplemente reemplazamos la variable x. En vez de poner x aquí, pues ponemos el valor que nos indica aquí, elevado a la menos 3. Y esto lo podemos resolver en la calculadora. Ponemos en la calculadora 3 elevado a la menos 3. Y aquí nos va a dar un valor de 0,037. Puedo ponerle con tres cifras decimales. Redondean. Después del 7 hay un 0, así que queda 0,37. Así continúan con los demás valores, luego ponen 3 elevado a la menos 2 en su calculadora. Aquí nos va a dar 0,1. Muchos unos, así que le dejamos ahí. Entonces, esos valores, este valor, vamos ubicando aquí. El siguiente valor que haya aquí. Y así continúan con los demás valores en su calculador. ¿Sí? Acá también con 0. Con 0 siempre les va a dar 1. Eso ya es una característica. 0,2. Completan toda esta tabla. Eso lo pueden resolver en su calculadora. En eso no hay problema. Una vez que tenemos estos valores, hacemos la gráfica. Traza la gráfica. ¿Sí? La gráfica yo la he hecho en un programa que se llama GeoGebra para indicarles cómo tiene que quedar esa gráfica y para ahorrar un poco de tiempo en lo que es el video no se haga muy extenso. Miren, esta es la gráfica que tienen que obtener. ¿Sí? Va de izquierda a derecha. Es una función creciente. Bueno, esa es la gráfica que tienen que obtener. Ya, eso en el literal B, aquí ubican la gráfica, simplemente trazar la gráfica, nada más. Y literal C describe las propiedades de la función. Pues las propiedades de la función serían las que explicamos anteriormente. Primeramente, ¿qué podemos poner? Que es una función en las propiedades, que es una función creciente. Función creciente, ¿no es cierto? Creciente. Eso ponen aquí. Miren, describe las propiedades. Es una función creciente. ¿Qué más propiedades analizamos? Esta también es una propiedad. Es continua, porque todas las funciones exponenciales son continuas. También le puedo poner ahí. Es continua. Dice, todas son cóncavas. También puedo poner, es una función cóncava. ¿Qué otra propiedad podemos indicar? Miren, aquí hay otra propiedad. El dominio. ¿Cuál va a ser? Todos los números reales. El recorrido. ¿Cuál va a ser? Los reales positivos. Es otra propiedad.
Sí, entonces, esto no es difícil. Otra propiedad es lo que indicamos aquí, miren. Pueden poner esto, la imagen de 0 siempre es 1. O esto de aquí, como quieran. Pueden poner en palabras o poner esta expresión que indica lo mismo. Sí, esas serían las propiedades y no hay que hacer nada más. ¿Sí? Ahí también pueden revisar en su texto, tienen más contenido científico, más explicaciones de lo que son las funciones exponenciales. ¿Sí? Ahora vamos con las funciones logarítmicas. Se llama función logarítmica cuya forma genérica es. Su expresión algebraica va a ser esta de aquí. F de x es igual al logaritmo de x de base b. ¿Sí? A esta b siempre se le llama la base. ¿Sí? Siendo b un número positivo y diferente de 1. Miren, aquí también dice b tiene que ser diferente de 1. Por su propia definición, toda función logarítmica tiene por rango el conjunto de los números reales. Miren aquí la función logarítmica ya viene, miren aquí tenemos una función logarítmica creciente y una función logarítmica decreciente. El dominio, miren, ¿cuál va a ser el dominio? Ya no va a ser los números reales como la función exponencial. El dominio, miren, simplemente va a ser desde aquí, desde el 0 hacia acá. Entonces el dominio va a ser desde el 0 hasta los reales positivos. Entonces el dominio va a ser los reales positivos. ¿Sí? El rango, en cambio acá el rango, miren, es todos los números reales, rango o recorrido, que es lo mismo. Yo anteriormente le dije recorrido, se le llama rango, recorrido. Aquí va a ser todos los números reales. Miren, si se dan cuenta, esto cambia de la función exponencial a la función logarítmica, cambia. Miren. En la función exponencial, el recorrido, el dominio era todos los números reales. Acá, en cambio, es de la función logarítmica, el recorrido tiene todos los números reales. ¿Ya? Mientras que de la función exponencial, el recorrido era los reales positivos. Y acá, los reales positivos que en cambio vienen a ser el dominio. Y por eso una es inversa de la otra. Tiene asíntotas en x igual a 0. Miren, aquí tiene una asíntota, está vertical. ¿Sí? En cambio, la función exponencial tiene una asíntota horizontal. Bueno, aquí en las características es esta. Y igual a 0, en cambio, es una asíntota horizontal. También pueden ubicarle como una propiedad o una característica de las funciones exponenciales. Ya, eso sería lo que corresponde a la función logarítmica. ¿Ya? Y luego vamos a analizar también, bueno, y aquí estamos analizando las propiedades, no necesariamente una propiedad que sería el dominio, los reales positivos, el recorrido, todos los números reales, una asíntota en x igual a 0. También, miren, se va a cortar en este punto, ¿sí? La imagen del 1, miren aquí ya la imagen del 1, f evaluado para 1, en cambio aquí ya no es f evaluado para 0. F evaluado para 1 siempre va a ser igual a 0. ¿Qué significa eso? Que toda función logarítmica siempre va a pasar por este punto, ¿sí? O en el plano cartesiano. ¿Qué punto es en el plano cartesiano? Es el punto 1, 0. ¿Sí? Miren, aquí también pasa por ese punto. Asimismo, tiene estas van a ser continuas. ¿Sí? La función logarítmica también es continua. Y ahora vamos a resolver estas actividades de aquí. Nos dice lo siguiente. Se conocen valores aproximados con 7 cifras de precisión. Logaritmo natural, eso significa esta L y esta N, de 2. Aproximadamente, ese símbolo significa aproximadamente y nos da un número redondeado. ¿Por qué? Porque esto muchas de las veces es un número decimal que continúa, un número irracional, un número decimal que continúa hasta el infinito.
perdón, un número decimal que continúa hasta el infinito, un número con muchas cifras decimales. Y aquí nos pide, calcule el valor aproximado de x que se define en cada caso y verifica su resultado. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Podemos hacer esto en la calculadora. Miren, algunas calculadoras científicas vienen para ubicar esto. Si es que no tienen calculadora, tal vez su calculadora son básicas, porque las calculadoras básicas solo vienen con un botón para logaritmos de base 10. ¿Sí? Logaritmo de base 10. Por ejemplo, ahí en su calculadora solo pueden poner logaritmo de un número. Eso significa logaritmo de base 10. Solo pueden poner esto en su calculadora. Aquí significa que la base de ese logaritmo va a ser 10. ¿Sí? Entonces, si es que tienen ese tipo de calculadoras, son un poco más básicas, no podrían realizar esta operación en su calculadora. Pues ahí les recomiendo que descarguen una aplicación en su celular que tenga una calculadora científica. Se van a la tienda de aplicaciones y ponen calculadora científica y descargan una aplicación en celular, y ahí ya les vienen unas aplicaciones de calculadora un poco más avanzadas, en donde ya les sale para poner logaritmo de base de cualquier base. Entonces ponen esto en la calculadora, logaritmo de 7 de base 7 3/8, y aquí les va a salir el siguiente número. Calcule el valor aproximado. El valor aproximado que nos sale aquí lo vamos a poner menos 0,5 y vamos a ponerle con 7 cifras de precisión, tal como lo han hecho aquí. Entonces, con 7 cifras decimales. 0,40. ¿Y cuántas van? 4, 46, 5. Ya. Ese sería el valor aproximado de esta expresión, calculando en nuestra calculadora. El siguiente valor también lo podemos hacer, miren, una calculadora, pero aquí aparece ya una potencia. Podemos resolver esa potencia, también resolver esa potencia y luego calcular, o poner directamente así ese valor en la calculadora. Acá igualmente primero resuelven esta potencia, luego esta potencia y luego esta. Esa también resuelven las operaciones, multiplican y luego dividen para esto. Y luego sacan logaritmo de la expresión que les salga de base 10. Esto sí lo pueden hacer en la calculadora, que les digo que muchas de las veces viene solo con opciones básicas. Y eso sería todo, jóvenes, para esta semana. Espero que hayan comprendido el tema. Igualmente, si es que tienen alguna dificultad, no duden en escribirme a mi WhatsApp. Muchas gracias.